después, nos vemos enseguida. Hola, muy buenas tardes. Tenemos otro programa de Unidas en Oración. Quiero agradecerles a todas las bellas que están del otro lado, acompañándonos cada miércoles, y a las que hoy se unen, seguramente que deben haber nuevas, así que te damos la bienvenida a este programa, bueno, donde compartimos palabra, compartimos la palabra, pero en una charla, ¿sí? Y se está tornando, ¿sí? Que me encanta, que es una charla que traspasa esto, porque del otro lado están los testimonios, o hablan, participan, y eso es maravilloso, hacen del programa un programa más lindo, ¿no es cierto? Más unidos, como dice el nombre del programa, ¿no? Unidas en Oración. Creo que verdaderamente nos unimos, ¿sí? En este tiempo para nosotras. Quiero contarles que hoy vamos a tocar un tema bastante picante, podríamos decir. ¿Por qué picante? Porque tal vez cada vez que se habla del tema uno se pone un poquito a la defensiva, uno se siente confrontada, entonces de repente se vuelve un tema bastante picante. Pero antes de seguir, voy a presentar a la que va a estar acompañándome hoy, ¿sí? Damos la bienvenida. Hola, Ivana. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Acá ¿vos? estamos en un nuevo programa, una nueva charla. Un nuevo tema para charlar, para hacer una ida y vuelta. Y es genial porque, como decías, ¿no? Los comentarios que hay, la participación que tienen, eso es buenísimo. Así que están más que abiertas para que puedan compartir y comentar. Así es, sí, sí, sí. ¿Qué le podemos decir a las que están mirando? Ya estamos en el aire, ya estamos en vivo, ya comenzamos. ¿Qué podríamos decirle a las que están mirando del otro lado? Que no se pierdan la oportunidad de compartir, de bendecir a otro, de hacer parte de estas charlas, como decías, ¿no? De estas charlas que estamos teniendo con diferentes temas profundos, importantes para nuestra vida. Nada mejor que hacer parte a otro, de bendecir a otro. Así que te vas a copias el enlace, donde dice enlace, lo copias, lo puedes enviar en un mensaje de WhatsApp personal, o lo puedes poner en tu estado, lo puedes poner en tu historia de Messenger, de Face, y entran directamente al vivo en lo que estamos hablando en este momento y puedes bendecir a más de una persona. Así es, así es. Bueno, nosotros lo estuvimos compartiendo ahí, pero está bueno porque cada una de las que están mirando deben tener amigas, deben tener, ¿no es cierto?, familiares que de repente puedan compartir con nosotras, ¿no? Y hacer del programa. Así que, sí. Bien, hablábamos de que hoy se viene un tema bastante picante, ¿no es cierto? Un tema que nos confronta, un tema que nos lleva a ponernos un poquito a la defensiva, ¿no? A querer ver si culpamos a otro, ¿sí? Porque el tema en sí nos lleva a querer culpar a otros o a culpar las circunstancias por vivir una cosa como esta, ¿sí? Vamos a hablar hoy del pecado, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, vamos a adentrarnos en cuanto a lo que es el pecado, ¿sí? Van a haber 3 puntos, dice lo que es, ¿sí? Lo que hace o produce en nosotras y lo que debo hacer con él, ¿no es cierto? ¿Por qué hablar del pecado? Porque como mujeres no estamos exentas de caer en esto, ¿no, Ivana? ¿Qué decís? No. ¿Será? No. ¿Cómo? ¿Será que estamos exentas de poder caer en esto? No, obvio que no. Es algo con lo que luchamos todos los días. Son cosas, Ahí está. nos traes temas con los que vivimos todos los días y quizás no le fuimos encontrando nombres. Lo bueno de estas charlas, lo que va provocando, lo que produce es que a cada cosa ahora le ponemos nombre. Ya no es esta situación o esto que vivo o lo que me está pasando, sino que hoy podemos, aún en nuestra oración, nombrarla, ponerle el nombre que corresponde, ¿no? Nos venías hablando de pérdida, frustración, de un montón, hoy de pecado. Entonces, cada cosa va teniendo su nombre y va tomando el lugar que tiene que tener. Excelente, podemos tener una oración más específica, ¿no?
una confesión, un hablar con Dios de una manera totalmente diferente, porque ya vamos con el nombre, es verdad lo que decís. Claro. No lo había visto desde ese lado, pero está muy bueno. Sí, tratamos justamente de tocar temas que de repente son cotidianos, ¿no? Son cosas que vivimos del día a día. Y el pecado, aunque no es muy lindo el poder hablarlo o el querer discutirlo, como te decía, nos ponemos esto a la defensiva, no quiere decir de que no tenemos que hablarlo. Creo que, de hecho, tenemos que hablarlo más, porque si somos sinceras, como decías, Ivana, es algo que luchamos día a día, ¿no? Como hijas de Dios tenemos que comprender lo que es y cómo nos afecta, ¿no es cierto?, el hecho de dejar que esto anide en nosotros, ¿no es cierto?, se haga, ¿no es cierto?, profundo, porque a veces lo que hacemos es justamente esconderlo, al hecho de no querer hablarlo, lo escondemos, tendemos eso, ¿no?, a escondernos. Creo que desde el principio Adán y Eva lo primero que hicieron fue esconderse, ¿no es cierto? Y muchas veces andamos ahí escondiéndonos del Señor y ahí está el Señor preguntando, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? ¿No es cierto? Así que por eso es que vamos a tocar un poquito el tema del pecado, ¿sí? Uno de los puntos que vamos a ver es qué es, y vamos a meternos un poquito en esto, ¿no? ¿Qué son los pecados? ¿Qué podría llegar a ser los pecados? Y encontré un par, lo voy a nombrar así por tirar los pecados y después de repente nos vamos a meter en algunos, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser mentiras, envidias, chusmerío, ¿sí? Resentimiento, amargura, hablábamos los otros días, inmoralidad sexual, ¿sí? La ira, ¿sí? Celos, adulterio, bueno, y hay muchos más en la lista, ¿no? Pero más o menos pude ver estas cositas que son más en cuanto a la mujer, ¿no es cierto? De pelear un poco con esto. Pero sí me gustaría meterme en el tema de la mentira. Vos decís que la mentira es un pecado. Ay, pero no es que está la mentira piadosa, la mentira blanca. Eso es lo que ¿Esa quería aplica? hablar. Eso. ¿Esa aplica? Sí, está dentro de la mentira, ¿sí? Ah, bueno. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas. Yo recuerdo antes de llegar al Señor que tenía esa creencia, que había mentiras que no eran contadas como malas, ¿sí? Pero la verdad es que siguen siendo mentiras, ¿sí? Una de las cosas que está dentro de la mentira es el ocultar, ¿sí? A veces uno dice, no estoy mintiendo, pero el hecho de no hablar lo que se tiene que hablar, ¿sí? Viene a ser mentira, porque es una mentira a medias, una verdad a medias, ¿sí? Entonces, yo tengo que poder comprender lo que es la mentira. Una de las cosas que es la mentira es pecado, ¿sí? Cuando yo estoy mintiendo, sea como sea, chiquito o grande, la mentira es mentira, ¿sí? Y dice que los mentirosos no entrarán al cielo, ¿sí? Exacto, ¿sí? Otra de las cosas que es muy, que se encuentra en nosotras muchas veces es el tema del chusmerío. Esto de juntarme con mis amigas a chusmear, ¿no? Es lo mismo que juntarme a hablar de distintas cosas, ¿sí? Que yo vivo, que vive cada una, a hablar de otra que no está, ¿sí? Hablar de otros que no están. Y es algo que se nota o que vivimos mucho, ¿sí o no? Sí, otra pregunta. ¿Tampoco te lo cuento llorando? No. No. Ah, bueno. Y que sí. No. A veces nos acordamos ahí, ¿no? Te cuento para que ores. Primero cuento todo. No, yo puedo decir, por ejemplo, alguien me contó algo y es fuerte y de verdad que se necesita orar y necesitamos que se unan en oración por tal persona, pero decimos, oremos por tal persona, pero no contar toda la situación, ¿sí? Porque obviamente es algo que tiene que ver con la privacidad de la persona. Pero entramos muchas veces en el chusmerío sin darnos cuenta, ¿sí? Antes, por ahí, sin conocer al Señor, uno lo hacía y no pensaba que eso estaba mal, o sí, no, lo mismo, aunque sabíamos que estaba mal, no era algo que, no sabíamos que era pecado y que podía lastimar mucho más profundo. Después vamos a ir llegando a ese punto, ¿no? Pero vamos a ir saludando a las chicas que ya están. A ver, está Sabrina Pronesti, está Sabrina Barria,
¿Cómo están, chicas? Eli, Sa- bien, qué lindo. Está, ¿quién más? A ver, que vi. Juana Estigarribia, Mica, bien, qué lindo, chicas, qué lindo que están de este lado. Karina, sí, Tomasa, qué lindo, Tomasa. Besitos. Qué lindo, qué lindo. Adriana, qué lindo. Bueno, hay un par de mujeres ahí escuchando. Qué lindo que puedan hablar un poquito de esto. Sé que es un momento difícil hablar en cuanto al pecado, pero es una charla más. Es una charla más que la idea es justamente el poder trabajar en nosotras, cada área de nuestras vidas, decías vos, ponerle nombre a ciertas cosas, Ivana, me encantó eso. Bueno, y hoy le vamos a poner nombre al pecado, ¿no? Entonces, por ahí es más fácil hablar sobre ciertas cosas que decir directamente pecado, ¿no? Uno cree que, bueno, obviamente nos hemos entregado al Señor y obviamente por su hecho allí en la cruz, ¿no? Por su obra redentora, ¿sí? Para perdón de nuestros pecados, para vida eterna, sabemos que estamos perdonados, ¿no? Pero eso nos quita de que nosotros sigamos luchando con pecados, y una cosa es caer en algún momento y levantarse, y otra cosa es quedarse en el pecado, viviendo, sabiendo que somos hijas de Dios. Pero también están las otras mujeres que tal vez están mirando y de repente todavía no conocen del Señor y se encuentran con esta charla. Y qué bueno que puedas quedarte ahí del otro lado, porque vamos a ir viendo y metiéndonos en qué cosas son malas y qué son pecados y que lastiman y cómo lastiman y lo que tenemos que hacer para poder ser libres como nosotras, ¿no? Para que Dios pueda perdonar tus pecados. Así que qué bueno que te puedas quedar ahí del otro lado, ¿sí? Pero bueno, nos centramos. Entonces decíamos que el chusmerío no es bueno, ¿no? ¿Por qué no es bueno el chusmerío, Ivy? Primero porque si alguien me cuenta algo y yo lo estoy contando a otras personas, dejo de ser confiable, no soy una persona confiable, no soy alguien a quien se le pueda depositar confianza. Entonces, estoy lastimando a quien confío en mí y quebrando esa confianza. Y después hago que todos Wow. opinen sobre alguien sin saber, inclusive la forma en que yo lo voy a contar no va a ser la misma en que me lo contaron, y inevitablemente se termina siendo un teléfono descompuesto. Exacto, exacto. Me encantó la comparación. Sí, sí, sí. Nunca es lo que es real, ¿no es cierto? Y aún así, porque no podemos saber la profundidad de lo que vive la persona, ¿no es cierto? Ni el entorno, no lo sabemos todo. Entonces, obviamente, vamos o a minimizar algo o a maximizarlo. Pero la verdad es que no llega como tiene que llegar. Entonces, no está bueno el chusmerío, ¿sí? Una de las cosas que podemos encontrar es la envidia. ¿Será que podemos envidiar a las hijas de Dios, las mujeres? ¿Somos envidiosas? Sí, sí, sí. Envidio tus rulos, esos rulos que tenés, que sí, no hay problema que te peines nada. Me encanta. No, hoy me confieso, le ponemos nombre. Sí, sí que podemos envidiar, ¿por qué no? Exacto, sí, sí, sí. Por ahí, para meternos más en esto de la envidia, quiero contarles, abrirle mi corazón, porque obviamente soy humana y también me he encontrado en muchos momentos, aún en medio de la oración, estando envidiando. Sí, mi oración llevando con esta envidia, ¿no? En cuanto a mi salud, por ejemplo, muchas veces me he acercado al Señor a decirle, quiero que me sane, porque vos fíjate cómo aquella persona, la otra están con fuertes, sanas, y no es la oración que tengo que hacer. Me he encontrado en que estaba envidiando esa situación. Yo tengo que ir, pero desde mi punto, desde lo que yo deseo y desde por qué yo quiero estar sana, pero no enfocándome en otros y diciendo a ellos les da y a mí no. Entonces me encontré en esto de envidia, ¿no? De estar envidiando. Ahora, como para mostrar que no solamente a veces envidiamos por ahí la ropa que uno puede llegar a tener, otra que puede llegar a tener. El tema es que tu oración o la necesidad de lo que vos querés se enfoque en vos y no en la otra persona, ¿no es cierto? Pero es un tema esto de la envidia. Sí, ahí Adriana dice, ¿la envidia sana existe? No, 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 no. No Ay, hay no. Dice, lo Ahí dijo está Ana, alguien más, ¿eh? Les Eso, cuento, aquellas que están envidiando mis rulos, quiero decirles que yo envidio a las que tienen el pelo largo.
¿Por qué? Porque mantener los rulos no es fácil, ¿eh? Quiero decirles que no es fácil. Bueno, pero ahí está, ahí siempre pasa lo mismo, la que tiene rulos quiere lazo, la que tiene lazo quiere rulos, es una envidia, podemos decir, sana. No hay envidia sana, no hay envidia sana. El tema es que para entrar en algo, en esto, ¿no? Uno puede enfocarse y decir, wow, qué lindo, me encanta cómo, ¿sí? Pero no ir con esta envidia de por qué ella tiene y yo no. Ahí está el tema, ¿sí? Cada uno tiene por ahí lo que trabajó o lo que justamente Dios nos hizo únicos, dice su palabra, ¿sí? Fue Él el que nos creó. Si yo estoy envidiando otra cosa, le estoy diciendo a Dios que yo no me agrado de lo que Él hizo, ¿sí? Entonces, va más allá la envidia, ¿sí? Es un tema difícil, ¿sí? Gracias por animarte a preguntar, dice Sabrina. Necesitamos comprender, ¿sí? Y entender cómo estas cositas tan chiquitas pareciera, ¿sí? Se pueden volver algo grande, ¿sí? Y envolvernos. El pecado lo que hace justamente es envolvernos, esclavizarnos, ¿sí? Atarnos, ¿sí? Entonces, cuando localizamos estas cosas en nosotros, tenemos que comprender que son pecados, ¿sí? Después vamos a ir entrándonos más. Pero bueno, otra de las cosas que vi, bueno, fue el resentimiento, la amargura, eso habíamos hablado un poquito, pero ¿te acordás un poquito, Ivana, para poder, decir, aquellas que no estuvieron en ese día, viendo qué es la amargura, el resentimiento? ¿Qué es la amargura, el resentimiento? ¿Cómo lo podemos decir con ejemplos, no? Es yo lo diría como una situación, algo que guardé, algo que me dañó, que no lo hablé, no lo solucionó y eso generó raíz en mí, en mi corazón. Wow. Algo que guardé, pero es ese algo que me dolió, deciste, ¿no? Entonces, algo que puede dolernos puede ser una traición, el hablar de espalda, ¿no? Por ejemplo, enterarme que estuvieron chusmeando de mí, puede hacer que yo me resienta, me lastime, me duela. Muchísimo. Muchísimo. Eso genera resentimiento, amargura, tristeza, acarrea un montón de cosas. Exacto, sí. Todo aquello que pueda haberte lastimado, ¿sí? O dolido en extremo, ¿no? Y bueno, hay cosas que son mucho más grandes, como por ejemplo lo que hablábamos en aquel tiempo, en aquellos días en el programa, en cuanto en la niñez, haber detenido, o en la niñez o en cualquier tipo de edad, ¿no es cierto? El haber sido abusada, ¿sí? O violentada, el haber sido dejado por tus padres. Hay tantas cosas que pueden provocar, ¿no es cierto?, raíz de amargura, ¿sí? Veíamos que muchas veces hasta nos podemos resentir con el Señor, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Estos puntitos nos van a ayudar para poder reflexionarnos cómo estamos yendo, ¿no es cierto?, en esto del camino del Señor, porque a veces creemos que ya estando en el camino está todo bien ya, ¿no? Ya está, ya soy salvo, tengo vida eterna, ya estoy perdonada. No, el tema es que tengo que examinar día a día, porque tenemos que ir siendo transformadas como Cristo. Entonces, no podemos decir que estamos siendo transformadas o que estamos imitando a Cristo cuando hay todas estas cositas que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, vemos también la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? En la moralidad sexual puede entrar un montón de cosas también ahí, ¿no es cierto? ¿Qué dice Sabrina? Dice, creo que una cosa es anhelar crecer y alcanzar más, y otra cosa es la envidia que esclaviza la vida. Tal cual, Sabrina, sí, es verdad. Dice, yo fui libre del vacío y de la amargura, gracias a Dios, y me siento re gozosa, Dios es fiel. Así es, Sabrina, así es. Bueno, justo hablaron las dos Sabrinas. Muy bien. Exacto, qué bueno que uno pueda decir, fui libre de tal cosa, ¿no? Soy libre de tal cosa. Pero hay mucho más, ¿sí? Hablamos de la ira, por ejemplo. ¿La ira puede ser un pecado? ¿Es un pecado la ira? ¿El enojo? Sí. ¿El enojo en extremo? Sí, claro que sí. ¿Qué puedo hacer yo cuando tengo ira, cuando estoy enojada? Decir muchas cosas. Decir muchas cosas que no debo, puedo actuar de forma violenta, no solo en lo verbal, sino en lo físico.
puedo lastimar a otras personas. No. Hablo era una persona con mucha ira, todo me provocaba ira, entonces mis reacciones eran así, una persona violenta, romper, golpear, insultar, Wow, herir, no wow. solamente con golpes, sino con palabras, que inclusive creo que es lo que más marca. Así es, así es. Que parte de tus testimonios es increíble, cómo Dios te hizo libre de todo eso, pero qué bueno que lo puedas contar, porque tenemos que reconocer que muchas veces dejamos que el enojo, por eso es que el enojo no puede durar más de un día, ¿no? Antes que se ponga el sol, dice, ya tenemos que haber perdonado, ¿no es cierto?, haber trabajado este enojo y poder perdonar para que no se haga raíz de amargura, para que no se convierta en ira, porque verdaderamente la ira lleva a la violencia. Queramos o no, si yo estoy airado, voy a ser violento. Violento físicamente o violento verbal, ¿no es cierto? Como decías, decir cosas que lastiman, que hieran, ¿no es cierto? ¿Qué dice Sabrina? Dice, sí, es un pecado. La ira puede llevarte a destruir un alma. No está bueno, yo era así antes. Qué bueno, qué buenos testimonios. Qué lindo saber que pueden reconocer, ¿no? Reconocer lo que por ahí estuvo lastimando o atándolas en algún momento, ¿sí? Pero qué bueno comprender cuánto lastima, no solamente el pecado nos lastima a nosotros, sino que lastima a otros, ¿no es cierto? Porque nos lleva a actuar, ¿sí? Y actuar obviamente no para bien, ¿no es cierto? Los celos, ¿habrá celos? Oh. ¿Habrá celos en el pueblo de Dios entre las mujeres? ¿Será que somos celosas? Sí, ahora se le llama tóxico, ahora sos tóxico, no sos más celoso. Ahora sos claro. tóxico. Bueno, qué tóxico bueno. que sos. ¿Será que habrá celos? ¿Qué decís? Que sí. Y esto aplica en todo, hasta en lo espiritual también lo hay. ¡Wow! A ver un poquito, entramos en eso que dijiste, hasta lo espiritual. ¿Qué ejemplo me puedes dar en eso, Ivy? Uy, me metí en un brete. Puede ser en la manera que tiene de desarrollarse a alguien o por cómo canta con respecto a su don, cómo elabora todo lo que hace con respecto a su don, cómo lo desarrolla. O sea, lo que decíamos hoy, ¿no? De los rulos, no ser esclavo. ¿Por qué yo no tengo lo que tiene ella? ¿Por qué yo no canto como canta ella? ¿Por qué yo no predico como predica? ¿Por qué no hablo? Esa soltura. Así es, así es. Es increíble el tema de los celos, porque de verdad que puede haberlo, como vos decís, esos ejemplos increíbles. A veces en esto si sos amiga de alguien, no puedes ser amiga de otras personas, ¿no? ¿Por qué? Es por celo, es por querer tener posesión solamente de la persona, y eso no es bueno, ¿no es cierto? El celar por ahí relaciones, el celar por qué lo pusieron o no lo pusieron en el lugar donde está, ¿no? Hay un montón de cosas, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con los celos, sin que no son buenos, ¿sí? Adriana decía, a ver, que dónde Efesios, está. en Efesios 4. Airaos, pero no pequéis, así, tal cual, eso es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Porque podemos airar, no podemos enojarnos. Hay situaciones en que nos llevan a enojarnos, obviamente. No podemos decir que no está ese sentimiento, porque si no estamos vivos, ¿no? Porque si estamos vivos hay cosas que nos enojan, hay cosas que se salen del lugar, hay cosas que no son como queremos y nos enoja. Está permitido eso, pero el tema es no pecar, ¿no es cierto?, en cuanto a mi enojo. Encontrar el límite en ese enojo, encontrar el hasta cuándo. O sea, uno se conoce. El otro día hablábamos con una chica que uno tiene que identificar esas cosas que te hacen bajar. O sea, yo le decía que yo pude identificar en este tiempo que para mí lo mejor es quedarme callada, me levanto y me voy a dar una vuelta por ahí. Es como desconectarme. Inclusive yo le decía, si me quedo, sé que ese enojo termina pasando aún un poco más. Entonces, saber cuál es mi límite me va a ayudar a no
arruinar un montón de situaciones, ¿no? No terminar pecando, que es lo que dice la palabra. Y para hacer esas cosas es fundamental algo que vos dijiste hoy, examinarnos, tomarnos ese tiempo de examinarnos. No solo porque, bueno, estoy en Cristo, tengo que adorar, pero no tengo que pecar, y se termina todo ahí, ¿no? Necesito tiempo donde me tengo que examinar, tengo que reflexionar, y es sumamente importante tener ese momento para uno. Así es, así es. Necesitamos, esto nos tiene que llevar justamente a esto, ¿no? A reflexionarnos. La palabra está llena de versículos en donde nos manda que nosotros tenemos que examinarnos, ¿sí? Verificar cómo está nuestra vida, nuestros caminos, nuestras sendas. Hay mucho, ¿no es cierto?, que nos pide el Señor a que reflexionemos. El tema es que estamos en una sociedad donde de repente corremos todo el tiempo, hacemos, por ahí es más importante el hacer, ¿sí?, que el ser, ¿no? Y para Dios es más importante que yo, cómo yo soy, ¿sí? ¿Sí? Porque de acuerdo a lo que yo soy, yo voy a hacer, ¿sí? Wow. Entonces, lo que soy me hace ver cómo voy a hacer las cosas. Pero si yo estoy preocupada en lo que yo voy a hacer y voy a estar moviéndome en todo momento, ¿sí? Estoy activa, no estoy preocupándome por mi ser, por lo que tiene que ser transformado, ¿sí? Entonces, por eso son estos temas, ¿no? Vamos a ver un poquito entonces, ahora, ya que más o menos estuvimos viendo algunos de los temas. Ahí está Sol, qué lindo Sol que te agregaste a nosotros, dice Pastora Ivy, qué buen tema, gracias por este tiempo. Gracias, acá estamos. Es un tema que lo estamos como charla porque realmente nos edificamos unas a otras. No, ninguna está exenta de esto, de vivir y de pelear y trabajar todo el tiempo con situaciones como estas, ¿no? Por ahí en la oración, el Señor nos ministra de una o de otra forma cositas como estas que a veces dejamos que estén ahí, ¿no es cierto? Y la verdad que nos lastiman, ¿sí? Vamos a ver qué produce, ¿sí? El pecado, ¿sí? En nosotras, o cada de estas cositas que vamos dejando. Una de las cosas que produce en nosotras es una esclavitud, ¿sí? Es que nos esclaviza, nos ata. No podemos vivir en esa libertad que Cristo nos dio, ¿sí? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para hacernos libres de toda deuda, ¿no? De pecado, para hacernos libres de eso. Pero si nosotros dejamos que esto, o sea, convivimos con estas cosas, volvemos a dejarnos a estar esclavos por esta situación. Vamos a ver un poquito, ahí tenés, Ivy, segunda de Pedro 2.19. Sí. Segunda de Pedro 2.19b. Segunda de Pedro 2.19 dice, sí. porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ajá. Queda claro, ¿no? Que si el pecado me vence, si yo no domino el pecado, yo tengo dominio propio, que me fue dado por Dios. Ahora, si yo no uso este dominio para poder dominar, ¿no es cierto?, antes de que el pecado llegue, ¿no?, en esta de la tentación, para no caer en pecado. Ahora, si yo no puedo dominar y esto yo caigo en el pecado, esto me está dominando a mí. Me hago esclavo de eso que me venció, ¿sí? Ahora, si vos estás en esto de no poder salir de la mentira, de tener que ocultar, engañar, minimizar, como sea, pero que sea una mentira, estás siendo dominada por eso, ¿sí? Si estás en amargura, en resentimiento y no puedes salir de eso y te quedas ahí, te quedas con tu enojo, no puedes perdonar, es pecado y te está atando, te está dominando. Eso es lo que dice la palabra. No puedes tener control vos sobre eso, ¿sí? Entonces, fíjense en cuánto daño nos hace, ¿sí?, el estar en esta situación. ¿Qué pensás de esto, Ivy? Creo que más claro imposible, ¿no? Todo lo que dijiste. No. Dice que porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, esto que marcabas, tan simple. Comenzamos con una mentira piadosa. Una mentira chiquitita. Y inevitablemente, hoy te puedo decir a vos una mentira chiquita, pero después a otra persona le voy a tener que agregar algo más y termino haciendo
termino siendo esclavo de esa mentira que puedo decirle, fue algo chiquito, ¿no? Tampoco fue tanto, pero Claro, no deja de ser importante, no tengo por qué restarle importancia porque estoy siendo esclava de eso. exacto. Constantemente voy a tener que mentir para sostener lo que en un momento dije. Creo que a eso se refiere cuando somos esclavos. Pusiste este ejemplo de la mentira. Constantemente voy a tener que mentir para mantener lo que te dije en un momento. Oh, es un tema eso, ¿eh? Es un tema. Y cuando Entonces, mentimos, uno no puede vivir siempre en esta situación. Entonces, en algún momento la verdad sale a luz, ¿no? Y la palabra dice que sí. todo lo oculto sale a luz. Ahora, no podemos mentir en todo momento. Entonces, cuidado, porque, ¿no? La mentira tiene pata corta, decía mi abuela. ¿Sí? Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en la amargura, en el resentimiento, algo que me doló, por ahí uno dice, es una tontería, pero algo que haya dicho tu hijo o tu esposo, o hayan hecho o no hecho, por ejemplo, le mandaste a hacer algo y te molestó por lo que hizo o por el refunfuño, aún esa cosita chiquita, el saber que tenés que perdonarlo, ¿no? El poder sacarlo, porque a veces nos metemos, dejamos estar porque son cositas chiquitas, decimos. Pero eso junto a otro, junto a otro, junto a otro, se vuelve en algo grande, ¿no? Cuando hay un gran derrumbe, dice que siempre comienza por una pequeña grieta, ¿sí? Y lo mismo pasa, si nos permitimos pequeñas cosas, bueno, pero lo voy dominando. No, cuidado porque en algún momento terminamos siendo, como dice la palabra, ¿no? Vencido por eso y esclavo de eso, ¿no es cierto? Y cuando estamos en esclavitud del pecado, hay cosas que nos produce esto. Una de las cosas que nos produce es vergüenza. Uno tiene mucha vergüenza y por esa vergüenza uno se esconde, ¿no? Se esconde de parte de Dios, se esconde, no quiere, no podemos ir a orar, no buscamos de Él, ¿sí? Porque obviamente uno siente culpa, ¿no? Está avergonzado y siente culpa, ¿no? Entonces, son cosas que son muy feas en el diario vivir, el vivirlo a esto, ¿no? Con culpa, porque sé lo que está mal y no lo cambio, no trabajo en eso. La vergüenza, ¿no? De que esto no se exponga y por eso es que lo guardamos, lo escondemos, ¿sí? Y el tema es que el pecado tiene que ser expuesto para que él pierda fuerza. Pero lo que nosotros actuamos cuando estamos esclavizados es esconderlo. Hacemos esto en Josué, podemos ver el pecado de Acán, ¿sí? Cómo él había robado y había mentido, obviamente, porque mintió, porque obviamente lo ocultó, ¿no? Entonces está una mentira ahí. Hizo lo que no tenía que hacer, hurtó algo, lo escondió, dice, pero eso, cómo llevó a que el pueblo de Dios, todo su entorno, sufriera por ese pecado, ¿sí? Sufrió una derrota con los amorreos y ahora cuando Josué fue a orar a Dios y le dijo, pero Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el enemigo nos gana, nos derrota? El Señor le dijo, hay un pecado, hay anatema en el pueblo, ¿sí? Alguien hizo algo malo y por eso vivieron esta situación. Entonces, ojo, porque vemos que un pecado de una sola persona perjudicó a su entorno. Entonces, nosotros podemos decir que son cosas chiquitas, pero no, cuidado, porque cuando el enemigo, cuando el pecado ya te ha vencido, te ha esclavizado, no solamente te va a lastimar a vos, va a lastimar a tu entorno, ¿sí? Entonces, es importante hablar un poco de esto del pecado, ¿no? ¿Qué decís? Sí. Sumamente importante, inclusive los pecados que marcaste son muchos a los que quizás le restamos importancia. Esto marcamos de una mentira chiquita, bueno, tomé solamente esto, nadie se va a dar cuenta, bueno, no lo digo, total, ya está, para que no haya más conflicto en la familia, mejor me quedo callada. Terminamos minimizando y en realidad lo que hoy nos traes es algo, esto que consideramos hasta acá mínimo, termina siendo algo importante, termina afectando, vos marcabas el pecado de Acán, termina afectando no solamente nuestra vida, sino todo un entorno, entonces, qué buen tiempo para examinarnos hoy. Pecar es transgredir todas las normas establecidas por Dios, y podemos pecar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestros actos. Entonces, Wow. nos llevas hoy a esto, ¿no? A reflexionar en esto.
Wow, me encantó lo que dijiste. A ver, repetilo de vuelta. ¿Qué es pecado Pe- entonces? Pecar es transgredir todas las normas establecidas por Dios. Pero pecamos, podemos pecar en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Wow, wow, quedó claro. Quedó claro cómo podemos pecar, cómo dejamos, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué es lo que dice. Acá Adriana dice, si somos hijos de Dios, debemos andar en la verdad sabiendo que esto honra a Dios. Muy bien, perfecto, da una cita ahí, Efesios 4:25. Excelente, excelente. Es una verdad cómo tenemos que hacer. Mira lo que dice Sabrina, wow, las pequeñas zorras, como dice la Biblia, son las que generan grandes desastres. Por eso aún lo mínimo requiere nuestra atención. ¡Wow! Impresionante. Me encanta la participación. Vieron que se da esta charla entre ustedes también y me encanta eso. Me encanta de que podamos compartir esta charla juntas, ¿sí? Tal cual, son las cositas chiquitas que dejamos pasar, las que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso puede ensuciar nuestra imagen, no solamente ensuciarla, sino que lastimarla y hacer que lastime a otros, ¿no es cierto?, a nuestro entorno. Dice la palabra, no me acuerdo dónde está, pero dice, pues me vino ahora, que una sola mosca, Una ¿sí? mosca. El perfume, ¿no?, el perfumista lo puede estropear, ¿no es cierto? Así que un solo pecado, una sola de estas cositas que nombraba, sí puede ensuciar nuestra imagen, lo que estamos queriendo. Queremos ser aquellas personas de ejemplo, aquellas personas de las que habla la Biblia, que nos dice que mujeres virtuosas, ¿sí?, mujeres sabias, queremos ser de esas personas. Entonces, tenemos que ser de ejemplo, pero con estas cositas por ahí manchamos nuestra. Decías hoy, Ivana, de cómo perdemos la confiabilidad, ¿no es cierto? Porque cuando entran todas estas cositas son cosas que por ahí nosotros decimos que ocultamos y que nadie lo ve, pero terminan viéndose, Dios principalmente no podemos nada esconderle. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? ¿Podemos ocultárselo a los pastores? Sí. ¿Podemos ocultárselo a los líderes? Sí. ¿Podemos ocultarnos a nosotras mismas las cosas? Sí. A veces nos creemos tanto nuestras mentiras o esto de esconder las cosas, ¿sí? Pero nos estamos doliendo a nosotros mismos, nos estamos haciendo mal a nosotras mismas, ¿sí? Así que... Y creer que... Sí. Creer que... Sí. Esto que oculto, vos decías, se lo puedo ocultar al pastor, al líder, al hermano, se lo puedo ocultar a mi esposo, a mis hijos, pero no me tengo que olvidar por sobre todo que a Dios no se lo puedo ocultar. Él está viendo lo que pienso, lo que siento, Él está viendo absolutamente todo. Vos ponías hoy en el grupo Unidas en Oración en Instagram, o en tu Instagram, de que la integridad, creo que es cómo nos comportamos cuando nadie nos ve. Sí, tal cual. Y tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que lo puedo ocultar a todos, puedo callar muchas cosas, pero a Dios no. A Él no se le escapa nada, no se le pasa nada por alto. Exacto. De repente acá dice que lo ocultó a esto entre sus enseres, ¿no? Entre sus cosas ahí, en su carpita, en donde estaba, y nadie sabía nada. Pero Dios sí sabía, ¿no es cierto? Entonces, no cometamos el error que cometió Acán, ¿sí? De primeramente creer que podía engañar a Dios, ¿no? Creer que podía engañar a Dios, eso es terrible, ¿sí? Y después creer que tenía control de las cosas, ¿no es cierto? No, somos vencidos de aquello somos esclavos de aquello que nos ha vencido, ¿sí? Entonces, no permitamos o no nos esclavicemos nuevamente cuando ya Cristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para hacernos libres, ¿no? Así que es importante esto. Y después otro puntito que produce en nosotros es la separación de Dios, ¿sí? Por eso es que tendemos a salirnos, a corrernos cuando estamos en esta situación. No puedo estar en pecado y tener y decir que tengo una relación con Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí, tenías Isaías 59 y... Sí. 59:2. Sí.
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. ¿Podrás repetirlo de vuelta, Ivy, que se te cortó un poquito? Dale. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Wow. Ahí podemos ver cómo hay una división, ¿no es cierto? No puede Dios acercarse. ¿Por qué no se puede acercar? Él es santo, ¿sí? 3 veces santo, dice, ¿sí? Él no puede acercarse, ¿sí? Hacia el pecado. Él no podemos, no hay una comunión. Es por eso que fue necesario lo que hizo Cristo en esa cruz, ¿no es cierto? Por nosotros, para poder limpiarnos de todo pecado y entonces ahí sí poder tener una relación, ¿sí? Con Dios. Ahora, esto era cuando nosotros veníamos con el pecado del mundo, no podíamos acercarnos a Él, no podíamos estar, ¿sí? En una relación con Él. Hoy tenemos ya el perdón de Cristo porque lo hemos aceptado, pero eso no quiere decir que estemos luchando con estas cositas y que dejemos que esto se haga, ¿no es cierto?, fuerte en nosotros, porque nosotros ya tenemos una relación con Dios, debemos cuidar nuestra salvación, debemos cuidar nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pensás de esto, Ivy? Mientras hablabas venía este versículo, ay, no me acuerdo ahora el libro, pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan, entonces, sí. Primera de Juan. Sabemos que nos hablabas de que el que vence termina siendo esclavo. Exacto. ¿No? Entonces, si yo no lo confieso, Él nos perdonó. Es como un juego de palabras. Él nos perdonó, nos limpió, su sacrificio en la cruz pagó absolutamente todo. Hoy lo que tenemos que hacer es no dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, que sea el que nos domina constantemente, sino que cada momento que yo identifico esas situaciones tengo que ir a Él, tengo que ir y confesarlo, tengo que buscar a alguien y decirle, mira, esto es mi lucha, lucho con esto constantemente y se lo confieso a Él me perdona, listo, vamos, ya está todo solucionado y tengo que continuar. No dejar que el pecado me domine y se enseñoree de mí, porque como nos decías hoy, echamos a perder absolutamente todo. Sabri nos compartía esto de las pequeñas zorras y aún el de la mosca que también decías, echa a perder absolutamente todo, principalmente nuestra relación con Él, porque preferimos tomar distancia por una cuestión de vergüenza a hacernos cargo de lo que dijimos, de lo que hicimos, de lo que callamos en ese momento. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Tenemos que comprender cómo nos separa de Dios y cómo la necesidad de tenemos que saber que tenemos, ¿no es cierto?, que confesarlo, que sacarlo afuera, que sacarlo a luz, porque ahí pierde fuerza y ahí el Señor puede actuar, puede limpiarnos, como decía la palabra que decías, ¿no es cierto? Cuando hablabas me traía a memoria acá en Génesis 4, cuando hablaba, cuando Caín ya estaba con todo el enojo, ¿no? Por lo que Dios había hecho de apreciar más la ofrenda, ¿no?, de Abel, y que ya estaba en su corazón el deseo de querer matar a su hermano. Dice que Dios, obviamente Dios lo sabe todo, y dice que Dios le habló, ¿sí? En el 4:7 de Génesis dice, a ver, 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿sí? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, ¿sí? Él le decía, yo ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que estás haciendo, eso es un pecado, eso es un momento difícil, está ahí a la puerta, está, ¿no? Y cuando está a la puerta, está haciendo todavía la tentación. Y en la tentación podemos decidir nosotros si quedarnos en la tentación, ¿sí? Cristo fue tentado, pero nunca pecó, dice. Tuvo dominio, ¿sí? Acá como le dijo él, si tú te puedes enseñorear de él, ¿sí? Tú puedes ser el que lo domine, le quería decir a Caín, ¿no? Bueno, lamentablemente él no lo dominó y dejó que lo dominara el pecado a él, ¿no es cierto? Ahora
podemos ver bien. Y creo que hoy aquellas que han aceptado a Cristo, que son sus hijas, tenemos el Espíritu Santo, que nos advierte siempre, nos advierte cuando estamos a puerta del pecado, ¿sí? Y también nos advierte y nos dice cuando estamos ya en el pecado que tenemos que salir, ¿no es cierto? Entonces, queda claro que no le podemos engañar al Señor, no podemos engañarnos a nosotras mismas, tampoco a la gente, porque por más que nosotros creamos, ¿sí? que lo escondemos, muchas veces es visto en nuestro accionar, ¿sí? Aquellas cosas que creemos guardarlas, y de repente por eso somos muchas veces juzgadas, ¿sí? Por la gente. Entonces, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué quedarnos con esto, no? Lutero decía, no importa que los pájaros revoloteen tu cabeza, pero que no hagan nido, ¿no? Que no hagan nido. Entonces, estamos hablando de esto, del pecado, y de que vos podés caer en algún momento, sí, porque por ahí estás en una situación difícil, caíste, pero vos te tenés que volver a levantar, no podés quedarte viviendo en esa situación, ¿sí? Menos cuando ya sos una hija de Dios, cuando está el Espíritu Santo en vos, cuando vos tenés fortaleza, cuando tenés dominio propio, cuando hay autoridad, ¿sí? Legada por nuestro Señor, para que nosotros estemos fuera de todo pecado. Entonces ahora tenemos que comprender lo que hace, ¿no? Nos esclaviza y nos separa de nuestro Dios. No podemos tener una relación, ¿sí? Con nuestro Dios. Así que es necesario que comprendamos, ¿sí? Lo importante que es este tema, ¿sí? Ahora sí vamos a centrarnos en una historia, ¿sí? De una mujer como vos y yo, ¿sí? Como todas las que están del otro lado, que fue encontrada justamente en el mismo hecho del pecado, ¿sí? Vamos allá a Juan 8, ¿sí? Y ahí vemos a una mujer que fue sorprendida, dice, en adulterio, ¿sí? Sí, cometiendo el pecado de adulterio, ¿sí? 8.3 dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, ¿sí? El 5 dice, la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres, ¿sí? A tales personas que cometen este pecado. El 7 dice, como insistían en preguntar, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿sí? Y se volvió a inclinar, dice el 9, dice, por ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, ¿sí? Hasta que Cristo quedó solo, dice, y la mujer estaba en medio, ¿sí? Todos los que estaban juzgando, todos los que decían, es una pecadora, tenemos que apedrearla, ¿sí? Y siempre va a haber alguien, ¿sí? Van a haber personas que van a estar juzgando tu vida, ¿sí? Por lo que vos hagas, y muchas veces caemos nosotros también en ese lugar, ¿sí? De juzgar a otros de lo que está haciendo o de lo que está viviendo, y de repente eso también es pecado. Nosotros no podemos estar juzgando, aquel el único justo, ¿sí? Es nuestro Señor. Entonces, no podemos juzgar. También es uno de los pecados en los que muchas veces caemos, ¿sí? Ahora, el comprender de los dos lados, ¿sí? No está bueno que te juzguen, pero si te están juzgando es porque estás más o menos las cosas te están haciendo mal, tampoco estamos del otro lado para juzgar a otro, o mirar el pecado del otro, ¿sí? Mirar la viga del otro cuando yo tengo, ¿no? Un ronco en mi ojo, ¿no es cierto? Ahora nos ponemos del otro, de los dos lados, ¿no es cierto? Pero dice que se encontraron a esta mujer y antes se la apedreaba por esto, ¿sí? Ahora dice que Jesús les dijo tranquilamente, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y de los que estaban ahí, cada uno fueron tocados por Dios, ¿no? Y creo que lo mismo está pasando hoy. Creo que Dios y el Espíritu Santo están ministrando nuestras vidas y estamos encontrando esos pecados, vamos a decirle así, porque estamos hablando de pecados. No le vamos a decir debilidades, no le vamos a decir otro nombre porque son pecados, ¿sí? Y entonces dice que se fueron yendo, ¿no? No quedó ni uno. Y dice después, en el 10,
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El Señor la estaba perdonando por la situación que hacía, ¿sí? Ahora, terminó diciendo: no te condeno, vete, pero no peques más, ¿no? Y esto es lo que queremos decirte hoy, ¿sí? Sea como sea, en el lugar, la situación que estás viviendo en este tiempo, si ya conociste al Señor y si no, lo estás conociendo ahora, ¿sí? El Señor dice: no hay condena. Yo quiero perdonar, ¿sí?, tus pecados, pero no peques más, dice, ¿no? Esto de trabajar esto, no vuelvas a hacerlo, ¿no? Lamentablemente, como pastora, hemos ministrado muchas personas, y de repente personas que vinieron con pecado, hemos hablado, le hemos mostrado la palabra, hemos llevado a la confesión, a que puedan arrepentirse, pero después vemos que nuevamente vuelven a esos pecados, vuelven a lo mismo, vuelven a la misma situación, ¿sí? Lamentablemente muchas personas cayeron ya en vivir sobre el pecado y después estaban esclavizadas, que salieron del camino, hoy se las ve al costado del camino, y es triste esta situación. ¿Por qué? Porque se permitieron o ocultaron tanto, o creyeron que estaban fuertes y no pudieron confesarlo, o confesarle a alguno de los hermanos maduros en la fe que la pueda ayudar en oración, ¿sí? Que pueda estar atrás de ellos preguntándole o dando cuenta para ayudarlo a salir de esto, porque muchas veces necesitamos esto, tener personas a nuestro lado que puedan preguntarnos continuamente: ¿cómo estás de esta situación? ¿No? Que nos lleve a nosotros a trabajar esto continuamente. Entonces, necesitamos esto, ¿sí? Necesitamos comprender de que lo que hace el pecado, lo que es el pecado, ¿sí? Pero también necesitamos cómo salir de esto, cómo es salir del pecado, ¿sí? Cómo encontrar el perdón de los pecados de parte de Dios. ¿Cómo puedo yo volver a relacionarme con Dios? Porque decíamos que el pecado me separaba, ¿sí? ¿Qué pensás de esta historia, Ivy? Creo que todos pasamos por esa situación, ¿no? De vernos como esta mujer siendo juzgada y saber de que vino Él a cambiar nuestra realidad, y hoy está dispuesto a hacer exactamente lo mismo. Nos hablabas de esto de que, no sé, el pecado nos esclaviza y nos separa de Dios. Y creo que esta palabra lo que hace hoy es traer esperanza, ¿no? Decir, bueno, hasta acá estuviste separada, hasta acá estuviste alejada, hasta acá estuviste esclavizada. Hoy es el día donde comienzan a dejar esas piedras, ya nadie te va a apedrear, ya nadie te va a acusar, sino que Él hoy nos perdona de todo eso que pudimos haber dicho, que pudimos haber hecho, que podemos haber sentido en este tiempo, y nos hace volver a Él con un corazón totalmente rendido. Así es, así es. Y hemos estado en los dos lugares, ¿no? Aquellos que han tirado piedras, pero quienes lo han recibido también, ¿no? Entonces es maravilloso saber de que Él se pone en medio de eso, sin importar en qué situación estés, porque quizás hoy nos puedes estar viendo y sos de ese que ha tirado piedras, o somos de esos que hemos tirado piedra, o somos los que estamos del otro lado recibiéndolo, pero Él viene a traer una situación totalmente diferente. Así es, así es. Lo bueno de esta historia es que la trajeron a esta mujer que estaba en pecado, la trajeron justo adelante de Jesús, justo adelante de nuestro Señor, ¿sí? Y cuando vos llevas tu pecado justo adelante de Dios, es donde vas a tener el perdón, ¿no? Es donde vas a poder ser perdonada de parte de Él, y el que te va a decir: yo no te condeno, ¿no? Pero no peques más, cuidado, cuídate, ¿no? Sabrina dice: la libertad se genera cuando llamamos las cosas por su nombre. Por eso el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, así tal cual. Perfecto. Tenemos que comprender que pecado es pecado, y tenemos que comprender los diferentes nombres que tienen, ¿no? Qué linda la participación de las chicas, me encanta.
Ahí la veo que está Roxana también, besito Roxy. Vamos a ver entonces, ya vimos qué es lo que es, ¿sí? ¿Qué produce? Vamos a ver qué debo hacer, ¿sí? Pero tiene que haber una conversión acá, ¿no es cierto? Y no hay conversión sin arrepentimiento, ¿sí? Ahora, yo necesito, vamos a ver, unos puntitos, dice, yo necesito el arrepentirme, ¿sí? El arrepentirme de lo que hice. Sin arrepentimiento no hay vida, no vida eterna, ¿no? Porque no hay salvación, ¿sí? Vamos a ver, segunda de Pedro 3:9. Vamos a ver. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Qué hermoso poder comprender, ¿sí? Qué hermosa que puedas comprender, aquellas que están mirando del otro lado, ¿sí? Aquellas que tal vez todavía no conocieron al Señor. Dios no se está tardando, sino que está esperándote a vos, ¿sí? Que estás del otro lado, esperándote a vos, tener el contacto con vos para poder llevarte a un arrepentimiento, el poder mostrarte lo que es el pecado, lo que está generando en tu vida, lo que hace en tu entorno, en tu familia, y poder sanar todo esto, ¿no? Limpiarte de todo esto. Dice que Él no quiere que ninguna de nosotras nos perdamos. Eso es maravilloso. El poder comprender que más allá de cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy viendo, a través de la palabra hoy, ¿sí? Dios nos está mostrando cómo estamos, el poder comprender que Él no quiere que ninguna de nosotros nos perdamos, ¿sí? Ninguna de las que está del otro lado, ¿sí? Vamos a Lucas, Lucas 15:7. Tengo por acá, 15:7 dice, os digo que así da más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Wow! Lo importante que es para el Señor, ¿sí? Para el Señor el que podamos arrepentirnos cuando estamos en pecado, el poder, el poder arrepentirnos, porque a través del arrepentimiento, ¿sí? Hay un cambio de vida en nuestras, eso es lo que es la conversión, ¿no es cierto? El cambio de vida, un apartarse de, un volverse de, ¿no? Estamos caminando hacia un lugar y yo me arrepiento de esto, de caminar por acá y me doy vuelta para caminar hacia otro lugar. Esto es la conversión. Pero no puede haber eso sin un arrepentimiento. No puede haber un cambio en nuestra vida sin un arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Él no puede salvarnos de todo esto, ¿sí? Ahora, necesito, entonces, por lo que dice la palabra, que es importante el arrepentimiento. Ahora, ¿puedo decir que yo estoy arrepentida y que no sea un arrepentimiento genuino, Vivi? Sí, obvio. Sí, no es no estoy siendo, no está siendo sincero. No. Vuelvo a cometer lo mismo. Arrepentirme es no volver a hacer lo mismo. Ajá, me encantó eso. Arrepentirse es no volver a hacer lo mismo. Ajá. O sea que yo vuelvo a hacer lo mismo, quiere decir que no hubo un arrepentimiento genuino. No, esta mujer le dijo a Jesús, nos leías la historia de la mujer que estaban apedreando, le dijo, bueno, no hay nadie que te juzgue, ni yo, entonces vete y no peques más. Y de la palabra de ahí en adelante no habla de que ella volvió a la misma situación. Tuvo una actitud, hubo un cambio en su vida. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cambiar de actitud, cambiar de lo que estoy haciendo, no vuelvo. Bien, perfecto. Yo tengo que comprender y quiero dejarles que entiendan, quiero que puedan anotar de que yo necesito arrepentirme. Y arrepentirme no tiene que ver con que yo llore porque me doy cuenta, y no es solamente el llorar, ¿no es cierto? Es el dolor del alma, de sentir que le estaba
me estaba alejando de Dios, ¿sí? Que me estaba separando de Él, que estaba dándole lugar al pecado, que me estaba más importando lo que yo estaba sintiendo, porque el pecado siempre me produce placer a mí, ¿sí? El pecado nos gusta, tiene que ver con nuestra concupiscencia, tiene que ver con lo que yo deseo, ¿sí? Entonces, yo me tengo que arrepentir, yo tengo que sentir ese verdadero arrepentimiento que me va a llevar a un cambio, como decía Silvana, que me va a llevar a que yo no vuelva a cometer lo mismo, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que dice es el arrepentimiento de qué. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Muchos decían así. Cuando yo llegué al camino, me dijeron, vos ya te arrepentiste, tenés que decir la oración de fe porque te tenés que arrepentir. ¿Arrepentirme de qué? ¿No? Entonces, arrepentirnos de los pecados, ¿no? ¿Y qué pecado? Decía yo, ¿viste? Claro, ¿qué? Porque por eso es que yo decía que es un tema picante, porque uno no quiere reconocer esto como pecado, uno ve como pecado, o yo, por ejemplo, antes miraba que el pecado para mí era aquellos que mataban, aquellos que abusaban, aquellos que robaban, para mí eran esos pecados. Cuando entro en el camino del Señor, comprendo de que ya el vivir separada de Dios, a espalda de Dios, era un pecado, ¿no? Y es increíble el poder, como decía Sabrina recién, el poder decir o nombrar el nombre que tenga ese pecado. Es pecado, ¿no? Y entonces el comprender que lo que es el pecado. Y por eso es nombramos todas estas cositas que tienen que ver con lo que es el pecado, ¿sí? De arrepentirnos entonces del pecado que estés viviendo, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? Primero en confesar. Yo tengo que confesarlo, ¿sí? No tengo que guardarlo, ¿sí? Lo primero que se me va a ocurrir cuando yo peco es esconderme, es esconder el pecado. ¿Por qué? Porque me produce vergüenza y porque me produce culpa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es confesarlo, no guardarlo, sino que confesar, ¿sí? El pecado. Y después otra, apartarme, ¿sí? Apartarme, volverme de eso, ¿sí? No tengo que volver a hacerlo. Proverbio 28:13 dice, ya estamos terminando, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Qué precioso versículo, ¿no? Nos deja bien claro. Hay dos caminos, ¿sí? Y hoy tenés que tomar esa decisión, ¿sí? Si no conoces del Señor, hoy puede ser el gran día donde vos te encuentres con Él y pueda provocar ese arrepentimiento genuino donde Dios te ama y por amor mandó a su Hijo a morir en la cruz para perdón de todos tus pecados. Así que si hoy vos te acercás a Él puede decirte como le dijo a esta mujer, yo no te condeno, ve y no peques más, ¿sí? Decías un versículo ahí en primera de Juan, Ivana, y Él es poderoso, ¿sí? Él es poderoso para limpiarnos de todo mal, ¿sí? Tenemos que confesar nada más, ¿sí? Y apartarnos de eso. Hay dos cosas, dos caminos, ¿no? O seguir en el pecado y no prosperar, ¿sí? No crecer, no avanzar, o confesar y alcanzar su misericordia, alcanzar su amor. Dice Mica, la inactividad de esa área pecaminosa nos muestra que realmente no hubo arrepentimiento. Simplemente lamento y no sirve de nada, porque mi condición es la misma. ¡Wow! Fuerte, pero real. Es muy verdadero lo que escribió. Entender que no es lo mismo Mica, ¿sí? Arrepentimiento que remordimiento. Sí. No es exacto, lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Muchas veces creemos que... Exacto. Sí. No, para nada es igual, ¿sí? Isaías, para que podamos empezar a orar, ¿sí? Porque ya ha avanzado la hora. Isaías 1:18. No es 1:18. Bueno, no le puse el número. Después se los voy a pasar. Dice, venid luego
ante Jehová y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, verdaderamente quedará blanco como la nieve. ¡Wow! Es un versículo maravilloso el poder hoy acercarnos al Señor tomando este versículo. Dice, venid luego ante Jehová y estemos a cuenta. ¿Qué es estar a cuenta con el Señor? Es ponerme de acuerdo y decirle, Señor, tenés razón, estoy pecando, estoy haciendo lo malo, me estoy apartando de vos, estoy siendo esclavizada por esto. El ponerme a cuenta, confesarme, ¿sí? Confesarle a Él. Pongámonos a cuenta, dice, y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Qué hermoso, qué hermoso. Nos está haciendo la misma invitación que Jesús le hizo a esta mujer, ¿no? Y a todos. Si hay alguno que no tenga pecado, ¿no? Y le dijo, así como no condenó a nadie, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Con esta palabra nos vamos a ir a un tiempo de oración. Vamos a dejar que el Señor y el Espíritu Santo sigan ministrando la vida de cada una de las que están mirando y las que van a verlo después reproducido, ¿sí? Que Dios y el Espíritu Santo pueda estar ministrando y llevándolas a tomar una sabia decisión, ¿no? Decíamos hoy cómo Él le habló a Caín justo antes de que cometa el pecado. Le dijo, el pecado está a la puerta. Depende de vos si Él se enseñorea de vos o si vos te enseñarás de Él. Él tomó una mala decisión. Y hoy es la oportunidad de que vos tomes tu decisión, ¿sí? Entonces, con esto vamos a orar. Vamos terminando el programa de hoy, pero vamos a ir a un momento de oración, ¿sí? Un momento donde el Señor va a empezar a seguir ministrando a cada una de las que están del otro lado. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por este momento precioso preparado para nosotras. Te damos gracias, Señor. Es un tema que en verdad nos cuesta hablarlo porque nos reconocemos, nos confronta, Señor. Tu palabra nos confronta. Y el saber que aún sabiendo lo que tú hiciste en aquella cruz por nosotras, Señor, aún sabiendo todo lo que tú has hecho en esta vida para nosotros, Señor, aún así muchas veces nos encontramos pecando. Aunque queramos, Señor, aunque pongamos todo de nuestra parte, Señor, muchas veces caemos en pecado, Señor, y nos sentimos mal, sentimos la culpa, sentimos la vergüenza, nos escondemos de ti, sabemos que hay un alejamiento porque no podemos acercarnos a ti de la manera en que estamos, y esto nos muestra, Señor, de que cuando estamos en esa condición, lo que más tenemos que hacer es acercarnos a ti, porque eres el único que no nos puede condenar, eres el único que no nos condena, eres el único que tiene misericordia con nosotros, eres el único que puede limpiarnos de toda maldad, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por llevarnos a revisarnos, a replantearnos, Señor, a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestros caminos, Padre, sobre nuestras actitudes, sobre nuestros pensamientos, porque todo comienza ahí, Señor, en nuestros pensamientos. Y queremos darte gracias por eso, Señor, porque creemos, Señor, creemos que vendrá, Señor, un arrepentimiento genuino, Padre. Deseamos tener ese arrepentimiento genuino. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, no solamente dolernos, Señor, por lo que estamos haciendo, sino a tener ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que me va a llevar a cambio, ese arrepentimiento que no va a volver a hacer lo mismo, que va a pelear, que va a trabajar, que va a decidir una y otra vez, Señor, el hacer el bien, Padre Santo. No queremos más, Señor, en esta hora, no queremos más, Señor, estar esclavizadas, Padre. Mucho más si te conocemos, mucho más si sentimos, si obtuvimos de tu parte la libertad, Señor, que nada nos esclavice, que ningún pecado, Señor, que ninguna mentira, ningún resentimiento, amargura, Padre, ningún temor, Señor Jesús, ninguna envidia, celo, Señor, ninguna inmoralidad sexual, Padre, pueda atormentarnos, pueda, Señor, esclavizarnos,
pueda tener dominio sobre nosotras, Padre. Señor, te tenemos a ti, Espíritu Santo. Tú nos das autoridad, tú nos haces fuertes, Señor. Eres tú, Padre Santo, fuerte en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por llevarnos a mirarnos cómo estamos, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, que en ti, Señor, tenemos el perdón de los pecados, que en ti podemos, Señor, aquellos pecados, Señor, ser perdonados, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Quiero orar por cada una de las mujeres que están del otro lado, Señor, en la situación en la que estén, Señor. Oramos, Señor. Oramos por cada una, Señor, para que tú extiendas tu perdón, Señor, sobre sus vidas, que ellas puedan saber que son perdonadas por ti, Señor, que allí en la cruz del Calvario te llevaste cada pecado de nosotros, pasado, presente y futuro, Señor, pero esto no nos lleva a querer desobligarnos de lo que tenemos que cuidarnos día a día, Señor. Te damos gracias, Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada corazón. Señor, te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás tratando en cada vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos, Padre Santo, cómo debemos andar en tus caminos, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que esconderlo no ayuda, Señor, y que ponerlo, Señor, le quita fuerzas, Padre. Le quita fuerzas y tú puedes actuar, Señor, a favor nuestro. Tú te puedes acercar a nuestro lado, Señor, y convertir ese pecado como rojo como la grana, dice su palabra, como la nieve, emblanquecidos serán, Señor. Te doy gracias por eso. Gracias, bendigo la vida de Ivana, Señor, que va a continuar con esta oración. Sí, gracias. Señor, toda la gloria es para ti, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por cada punto que nos llevaron a reflexionar, a entender, Señor, que no se trata solamente de tener remordimiento, sino de arrepentirnos, Señor, arrepentirnos, un arrepentimiento verdadero con frutos de arrepentimiento, frutos que muestran, Señor, una actitud, un caminar diferente. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Oramos en esta tarde, Señor, sabiendo de que vos estás haciendo una obra maravillosa, de que vos estás transformando vidas, corazones, mentes son transformadas, Señor. Todo aquello que hemos transgredido en este tiempo, nos volvemos, Señor, en tu nombre, por medio de tu palabra. Señor, nombre que es sobre todo nombre. Y creemos, Señor amado, que el pecado no se enseñorea de nosotras, Señor, sino que está vencido por medio de tu nombre, por medio de tu presencia. Señor, comenzamos a vencerlo en tu nombre, Señor. Ya no hay situación, no hay mentira, no hay ira, Señor, no hay resentimiento, amargura que quiera venir sobre nosotras. Comenzamos nosotros, Señor, a enseñorarnos sobre él, Señor, pero eres tú en nosotros, Señor, es tu autoridad delegada sobre nosotros. Ya no se enseñorea sobre nosotros, Padre, está vencido, sea cual sea. Señor, la pastora nos traía diferentes pecados, Señor, pero aquellos que aún no hemos reconocido, Espíritu Santo, estés trayendo a memoria, estés dando el nombre para poder confesarlo, como decía tu palabra, y ser libres, Señor amado. Ya no queremos caminar ocultando, Señor, sino queremos caminar en libertad, sabiendo que somos libres en ti, Señor. Tú eres el que toma el control en esta tarde, Señor, y ahí donde está cada una de mis hermanas orando, comiencen a nombrar esos pecados, comiencen a nombrarlos, Señor, en tu nombre, Espíritu Santo, tú traigas a memoria, Señor. Oramos aún por las que puedan vernos por primera vez en esta tarde, oramos por ellas, Señor. Tú has retardado, Señor, has retardado, Señor amado, tu venida, lo has hecho por ellas y por cada una de nosotras, Señor. Quizás hoy nos estás escuchando y estás apartada, el Señor ha retardado su venida y es por ti, te ha esperado, nos ha esperado a cada una de nosotras, Señor, porque lo que tú quieres es que nos podamos arrepentir, Señor. Te oramos por esas mujeres, oramos por ellas para que sus ojos sean abiertos, para que te puedan ver, así, Señor, como te vio esa mujer que estaba a punto de ser apedreada, Señor, así como pudo conocer tu amor, tu misericordia,
Oramos por ellas en esta tarde. Oramos por cada mujer, Señor, que ha dejado que el pecado, Señor, se ha enseñorado en ellas. Señor, oramos por ellas. Hay libertad en tu presencia. Hay libertad en ti, Señor, hay libertad. Tú rompes cadenas en esta tarde. Tú rompes cadenas, Señor. Toda mente que estaba siendo cautiva, Señor, tú la rompes en esta tarde. En tu nombre, poderoso Rey. Eres tú el que está obrando poder en esta tarde, Señor. Y no nos podemos resistir a tu presencia. No nos podemos resistir a tu amor. Ese amor que nos envuelve, que nos abraza. Ese amor que nos atrae. El pecado nos separa, pero tú nos atraes. Tú nos atraes en esta tarde con lazos de amor. Nos envuelves en esos brazos de amor, en ese amor que no logramos comprender, que no logramos entender, sin importar lo que hemos hecho, tú nos abrazas en esta tarde. Tú nos envuelves, Señor. Ya no somos esclavas, no hay vergüenza, no hay culpa que nos pueda separar de ti, Señor. Tú nos abrazas, Señor. Te alabamos, Rey. Te alabamos, Señor. Eres poderoso, Padre. Sé que tú estás ministrando en esta tarde, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es tu soberanía, Señor. Es tu soberanía, Señor amado, obrando. Es tu poder, tu omnipotencia, Señor amado, desatada. Señor, eres tú. Eres tú, Señor, ahí en cada lugar que se está escuchando en esta tarde. Es tu presencia, Señor. Te alabamos, Rey, te bendecimos, Señor. Toda la gloria, Padre. Bendito eres, Espíritu Santo. Oh, poderoso eres, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Rey. Exaltamos tu nombre, Señor. Poderoso Gracias. Jesús. Gracias. Digno eres, Señor. Gracias. Digno eres, Padre. Gracias. Santo, santo Jesús. Gracias. Adorale por un momento al Señor. Poderoso eres, Señor. Adoralo. ¿Cómo lo adorás? Enfocándote en Él. Vamos, adoralo. Es un momento donde Él nos abraza, donde Él nos reguarda de aquello que nos quiere herir. Oh, santo eres tú, Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú das convicción de pecado desde tu palabra. Gracias porque lo haces para que podamos arrepentirnos, Señor, para poder cambiar vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias por permanecer a nuestro lado, gracias. Gracias por darnos fuerzas, Padre, por fortalecernos, Señor. Te damos gracias, Jesús, gracias. Te adoramos con nuestras palabras, Señor. Qué importante que es estar en tu presencia. Qué importante que es para cada vida, Señor, tener esta relación contigo, Señor. Gracias por darnos entrada, Señor. Gracias, Padre, porque podemos entrar confiadamente ante ti, Señor, al trono de la gracia. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué programa! ¡Qué tema que Dios nos vino a hablar hoy! Increíble nuestro Señor, el amor que nos tiene, el amor que excede todo, ¿no? Dice que el amor cubre multitud de faltas y Él lo hace. Así nos ama el Señor, así. Así que bueno, estamos terminando. Te despido, Ivy. Gracias por estar ahí siempre. Gracias. Me encanta charlar con vos y con las que están del otro lado. Gracias por tu aporte, ¿sí? Igualmente. Nos estamos viendo el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Así es, y no se lo pierdan, que no se pierdan ninguna actividad de la semana. Déjame decirle a las chicas que la palabra dice que mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Así que qué mejor momento y tiempo, ¿no? Para confesar, para ir a su presencia libres de toda vergüenza, de toda culpa. Disfrutar cada día en su casa. Así que nos vemos. Qué hermoso. Bueno, uno quisiera quedarse charlando, pero también es lindo
el quedarse con más ganas y bueno, esperar el otro miércoles con ansia, con expectativas, ¿sí? No te olvides, más tarde, a las 19 horas, está Corazón Abierto, donde está nuestro pastor, y va a ser un tiempo increíble. Hoy va a estar Ale Gómez, es un pastor de jóvenes que tiene de muchos años, tiene una vida increíble en el servicio del Señor. No te lo pierdas, va a estar muy bueno todo lo que van a hablar, van a charlar. El pastor va a estar abriendo su corazón, así que es importante que puedas no perdértelo, ¿sí? Gracias por estar ahí, gracias por charlar, gracias a cada una de las que comentó, el que siguieron la charla del otro lado. Las bendigo, les mando un beso grandote y nos vemos el próximo miércoles si así lo dispone el Señor. Bendiciones.